Bien, pues muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos vayan a ver. Esto es una emisión especial del canal Matices, en donde no todo es blanco-negro, ahí tienen en pantalla. Vamos a hablar hoy con uno de los autores del texto denominado El proceso sinodal, una caja de Pandora, 100 preguntas y 100 respuestas. Le vamos a dar las gracias desde ya, antes que se nos vaya la idea, a don Juan Antonio Montes, que también nos va a acompañar en el panel, quien hizo las gestiones para que podamos contar hoy día con el autor, con don José Antonio Ureta. Así es que, y le damos también la bienvenida a Ángelo Guiñez Jarpa desde San Fernando, de la editorial Fides et Opera, que nos apoya en el tema de libros de catolicidad. Así es que, sin más, les doy la bienvenida, un abrazo grande a todos, a don Ángelo, a don Juan Antonio y a nuestro especial invitado, don José Antonio Ureta, que nos dijo recién fuera de audio, disparen ustedes nomás, no hay problema, yo recibo ahí las preguntas, pero quería pedirle, don José Antonio, para que podamos partir bien la conversación, si nos puede contar un poquito cómo surge este texto, el proceso sinodal, una caja de Pandora, 100 preguntas, 100 respuestas, el tema de fondo, por supuesto, sobre todo pensando en personas que no puedan entender mucho esto de que parece trabalengua, esto del sínodo, sinodal, sinodalizante, es como un enredo. Entonces, muchos somos muy ignorantes y por eso le he pedido también a don Juan Antonio que nos acompañe para que le hagamos preguntas pertinentes. Pero denos, por favor, por lo menos unos buenos minutos en donde nos explique cómo nace este texto, cuál es el objetivo y qué es lo que está sucediendo en la Iglesia Universal para que tengamos ese barrido. Y desde ya, se lo dije fuera de micrófono, pero se lo digo públicamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, don José Antonio, es un honor. Bienvenido. No, muchas gracias por el convite. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, dependiendo de dónde estén. Es una honra poder hablar en el canal de Matices, porque me parece muy bien escogido el nombre. La verdad está en los matices, ¿no? Y tenemos que siempre estar muy preocupados de no exagerar en nada y decir, digamos, guardar el equilibrio que hay en todas las cosas católicas, ¿no? Bueno, para entrar en el tema de este libro, El proceso sinodal, una caja de Pandora, 100 preguntas y 100 respuestas, que está teniendo una repercusión verdaderamente mundial. Yo vivo en una buena parte de mi tiempo en Francia y hoy día el principal diario católico de Francia, que se llama La Croix, publica en la página central, las dos páginas centrales, un inmenso artículo consagrado justamente al tema de los opositores, digamos así, ellos lo llaman opositores, al sínodo, y sobre todo se preocupa de nuestro libro y del prefacio que nos dio el cardenal Raymond Leo Burke, ¿no? Bueno, sobre la historia del libro. Algunos años atrás, creo que fue en 2018, si no me engaño, hubo el sínodo sobre la Amazonía, ¿no? Y nosotros veíamos que el debate sobre el sínodo de la Amazonía estaba un poco desviado porque las personas se preocupaban exclusivamente de si se iban a introducir los viri probati, o sea, líderes comunitarios casados que fuesen sacerdotes, ¿no? Y que se focalizaban solo en eso, cuando en realidad los documentos que preparaban el sínodo iban en otra línea, que era aceptar, en el fondo, el indigenismo como modelo para la sociedad del futuro, la ecología más radical, y la religiosidad pagana. Terminó en la famosa historia de la Pachamama, ¿no? Alexander Schugel, el joven austríaco que tiró la Pachamama al Tibre, ¿no? Lo hizo porque justamente asistió a una de nuestras conferencias en Roma durante el sínodo de la Amazonía. Entonces, bueno, y nosotros, cuando anunciaron este sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Este trabalengua, como se dice, ¿no? Y comenzamos a ver que se producía el mismo fenómeno,
que las personas se preocupaban exclusivamente de si este sínodo no serviría de oportunidad para hacer que la Iglesia acepte la ordenación diaconal o sacerdotal de mujeres, ¿no? Que se oficialicen las bendiciones de las uniones homosexuales, ¿no? Etcétera. Son temas que probablemente van a ser discutidos durante el sínodo, pero nuevamente, en realidad no es el foco central del sínodo. El foco central del sínodo es la sinodalidad, ¿no? Entonces, viendo que esto no estaba siendo suficientemente abordado, ¿no? Con mi colega de la TFP italiana, es peruano, pero vive en Milán, Julio Loredo de Iscue, y con Juan Miguel Montes, que es el representante de las TFP en Roma, y con Matías von Dersbos, que es un chileno pero que vive en Alemania y que tiene un canal casi que especializado en denunciar el camino sinodal alemán, dijimos, no, tenemos que hacer un libro para alertar al respecto del problema de fondo, ¿no? Ahora, ¿cómo alertar el problema de fondo? Que es bastante teológico y es complicado, porque aquí, ¿qué es lo que es esto de la sinodalidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que sea un poco más atractivo y que no sea un debate de especialistas, sino que cualquier católico puede acompañarlo, ¿no? Entonces fue ahí que decidimos hacerlo en forma de catecismo, con preguntas y respuestas, ¿no? Porque eso lo hace mucho más leve, más fácil, una pregunta, 3 párrafos de una respuesta, si la persona ya sabe más o menos ese tema, se pasa para la siguiente, y después también lo hace más simple, porque uno no necesita hacer un párrafo para hacer de transición entre un tema y otro, ¿no? Ya va directamente pasando de un tema al otro, ¿no? Y entonces decidimos hacerlo así, nos Sí, nos dividimos un había poco el... dicho don José. Sí, sí, sí. Diga, Claro, diga. disculpe, don José Antonio. Sí, sí. Claro, disculpe. Lo que pasa es que para decirle a nuestros auditores y a quienes nos acompañan también en el estudio, que como don José Antonio está en una zona rural, es probable que se produzcan pequeños baches de audio como el que pasó recién, ¿ya? Entonces ahí voy a intervenir yo y después se va a retomar el audio como pasó don José Antonio. Así que Bueno, ¿en estupendamente dónde bien. se cortó? Lo último que usted dijo, pero para aprovechar ese gancho, le quería preguntar acerca del nombre. ¿Por qué se llama Una Caja de Pandora? ¿Qué reminiscencias grecolatinas tiene aquí? Bueno, Pandora era la hija de Zeus, ¿no? Eh, en el fondo había una rivalidad en la mitología griega, ¿no? Una rivalidad entre Zeus y Pandora. Entonces, cuando Pandora se casó, Zeus le dio como regalo una caja, ¿no? Que tenía regalos aparentemente muy valiosos dentro, pero le dio la caja con la instrucción el requisito de que no la abriese, ¿no? Ahora, Pandora era una mujer, ¿no? Yo tenía un profesor de matemáticas que en los exámenes nos decía, miren, la curiosidad es un vicio masculino y una virtud femenina, ¿no? Para que no se copiaran unos a los otros. Bueno, entonces Pandora no resistió la curiosidad y abrió la caja, y de la caja salieron todas las calamidades imaginables, ¿no? Entonces, ese es el sentido de una caja de Pandora, que este proceso sinodal realmente está abriendo eh, problemas muy complicados, muy delicados, y que pueden traer verdaderas revoluciones dentro de la iglesia, como cosas que ya evoqué, por ejemplo, las bendiciones de uniones homosexuales o el sacerdocio de las mujeres, ¿no? Cosas que en el fondo el sector ultra progresista de la iglesia ha estado reivindicando desde los años 60, pero en los pontificados del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI, evidentemente fueron detenidos, pero ahora piensan que con el pontificado del Papa Francisco esas reivindicaciones pueden finalmente ir adelante, ¿no? Entonces, esa es una de los problemas que pueden salir de esta caja de Pandora, ¿no? Ahora, no es necesariamente el problema principal. Sí, ahí creo que El problema principal es realmente la sinodalidad, ¿no? Esta famosa sinodalidad. Eh, y es eso que es abordado al comienzo ya del libro, para dejar claro, digamos,
a los lectores de qué se está hablando, ¿no? Y este asunto es tan importante. Existe un historiador italiano, historiador de la Iglesia, que vive en Estados Unidos, un italiano joven, se llama Massimo Fagioli, enseña en la Universidad Villanova, en Pensilvania, es una universidad de los padres agustinos, ¿no? Él escribe mucho, y una de las cosas que dijo recientemente, ¿no? Este sínodo como movimiento, como discusión, es el mayor acontecimiento que ha sucedido en la Iglesia Católica desde el Vaticano II. Y yo creo que es verdad, ¿no? Los temas que se van a discutir, ¿no?, son tan graves como esos. A ver, por lo visto se perdió un poco. Sí, ¿no? Ahí, disculpe, no sé si se va el audio. Sí, no se preocupe. Mientras tanto, estoy yo mostrando en pantalla el texto, ¿cierto? Que, como bien lo decía el autor, uno de los autores, don José Antonio Ureta, junto a Julio Loredo de Iscue, el proceso sinodal, una caja de Pandora, 100 preguntas y 100 respuestas. Y efectivamente, como él nos comentaba, tiene la virtud este texto de ser, bueno, ahí está la expresión de Pandora, etcétera, y es el prefacio es de su excelencia el cardenal Raymond Leo Burke, que usted lo hizo presente, y que en definitiva es muy fácil de leer en el aspecto este que tiene preguntas, tiene respuestas. Ahí lo estoy pasando con la introducción, etcétera, para que se pueda ir viendo. Tengo entendido, don José Antonio, me confirma usted que este texto está disponible gratuitamente en internet. Creo que se puede descargar fácilmente. Se puede No bajar hay drama con eso. No, absolutamente. Perfecto. No tiene derechos de autor, así es que puede ser difundido ampliamente. Y basta colocar Synod, SYNOD, 2023.info, y uno cae en una página donde puede bajarlo en el idioma que quiera. Perfecto, y hemos dejado a nuestros seguidores un link en el cual pueden encontrar la liga, como se dice también, el enlace para poder descargarlo. Así es que están absolutamente invitados. Y antes de darle el paso a nuestros invitados para que le puedan hacer preguntas a usted, don José Antonio, es señalarle y darle un saludo que le comentaba recién fuera de micrófono, que usted va a estar prontamente en el canal de la Sacristía de la Vendée, amigos nuestros también, así es que por favor, se lo decimos en público, denle nuestros cariños a la labor contrarrevolucionaria que hacen los curas de la Sacristía de la Vendée, estos curas contrarrevolucionarios en los cuales usted va a participar. Y no lo dije recién también, don José Antonio es la cara visible del canal Credo Chile, ¿cierto? Se llama así, el canal donde usted hace cápsulas cortas, muy precisas, tremendamente buenas. Así es que eso se me había olvidado recién, pero lo quiero resaltar, don José Antonio, y darle las gracias por ese canal, que es muy, muy, muy bien hecho. Así es que antigüedad constituye grado, don José Antonio, don Juan Antonio Montes Vara. Si tiene alguna pregunta para darle luego el paso a don Javier y a don Ángelo al final, o no sé si quién será más joven ahí, Javier o Ángelo, pero bueno, ahí vamos viendo. Don Juan Antonio Montes Vara, un abrazo grande, bienvenido. Un abrazo, muchas gracias. La evidencia marca los años, así que tomo posesión de la palabra. Sí, yo tendría una pregunta que es la siguiente. José Antonio estaba recién explicando que la atención está mucho más focalizada en los aspectos de la ordenación de sacerdotisa, de aprobación de unión de matrimonios homosexuales, y es verdad. Pero no me quedó muy claro y creo que sería bueno precisar bien por qué el camino sinodal o la sinodalidad es un riesgo tan grande. ¿Cuál es, cuando se dice, los discursos dicen que la iglesia siempre ha sido sinodal, siempre ha sido caminar juntos? ¿Cuál es lo particularmente grave que hace en este momento ese llamado a la sinodalidad? Yo creo que es lo que dice el cardenal Burke ya en el segundo párrafo de su prefacio. Él dice, bueno, nos dicen que la iglesia, ¿no?, será ahora definida por la sinodalidad. Ahora, dice, ese es un término, sinodalidad, es un término sin antecedente en la doctrina de la iglesia y para el cual no hay una definición razonable. Es muy, muy serio lo que él dice, ¿no?
Y después dice, la sinodalidad y su adjetivo, ¿no? Sinodal se han convertido en consignas, en eslogans, con las cuales se está fraguando una revolución para cambiar la iglesia, ¿no? Eso es muy fuerte. Y después dice que es de acuerdo con que es de acuerdo con una ideología contemporánea, ¿no? O sea, en el fondo, ¿cuál es la ideología contemporánea? Es la filosofía de las luces, ¿no? El iluminismo, la democracia liberal, en que la autoridad no viene de Dios, sino que viene del pueblo, y que entonces eso tiene que ser aplicado en la iglesia. Y después dice, si eso se pone en práctica y las consecuencias de eso, va a terminar en un cisma, ¿no? Eso es lo más grave de todo, está en eso, que va a terminar en un cisma, ¿no? Y entonces dice, no es una pura cuestión Perdón, don teórica. José Antonio, que lo interrumpa. O sea, esto es tan grave como el tema luterano en su momento. Ah, sí, justamente, bueno, lo que si lo que los ultraprogresistas pretenden se pone en práctica, la iglesia se transformaría en una secta protestante. Esto es tan verdad que el Camino Ciudadano Alemán, que es la locomotora que está llevando todo este proceso adelante, ¿no? Tiene propuestas, por ejemplo, de que en las parroquias, en las diócesis y en la conferencia episcopal, ¿no? Se formen comités, ¿no? Compuestos por laicos y clérigos, y que los laicos tengan derecho a voto y que se vote por mayoría, y que las decisiones de ese consejo no solo sean consultivas, sino deliberativas, por lo tanto que se apliquen, ¿no? Entonces, es una verdadera democracia. Entonces el Papa Francisco, el propio Papa Francisco, comentó que si eso iba adelante, que no era necesario que haya 2 iglesias luteranas en Alemania, que con una ya basta, ¿no? O sea, el propio Papa Francisco reconoce que si eso se aplica, la iglesia pasa a ser una iglesia, una secta protestante. No es más la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene 3 elementos constitutivos, ¿no? El hecho de que todos profesamos la misma fe, que todos recibimos los mismos sacramentos, y tercero, que estamos en una comunión con nuestros obispos, que son sucesores de los apóstoles. Ahora sucede que los obispos, ¿no? Son obispos, ¿no? Porque recibieron la plenitud del sacramento de la orden sagrada, ¿no? Y con eso recibieron los poderes que Jesucristo le dio a los apóstoles y que los apóstoles le transmitieron a sus sucesores. Entonces, la estructura de la iglesia es jerárquica, basada en los obispos, que son, así como los apóstoles fueron las columnas de la iglesia, San Pedro fue la roca, el Papa es la roca y los obispos son las columnas de la iglesia, ¿no? Pero don José Antonio, perdón que le interrumpa, y le pido perdón también a los auditores porque me han puesto muchos mensajes y dicen, pero es que René interrumpe y todo, pero es que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, que es cortito con nuestros invitados, y él pidió que lo interrumpieran, así que, sí. Lo que quiero decir, don José Antonio, es, aprovechando la pregunta de don Juan Antonio Montes, tenemos a los toninos juntos acá, los Antonios, ¿cómo se puede combatir entonces con el irenismo, dicho en sencillo, con el buenaondismo, con todo esto buena onda, que es todo tan simpático, tan lúdico, tan entretenido, y viene acá don José Antonio Ureta a echar abajo toda esta buena onda, esta paz, esta armonía, dicho en términos técnicos, este irenismo? ¿Cómo se puede luchar contra ese irenismo y no quedar de aguafiesta? Perdón por la... El primer aguafiesta fue Jesucristo, ¿no? No, sí, por eso, para que lo explique bien, don José Antonio, no, sí, está perfecto. Creo que en ese sentido, ¿no? Esas personas que hoy día piden que uno no sea aguafiestas, ¿no? En el tiempo de Cristo le habrían dicho a Jesús que no, que él tiene que aceptar un poco la situación concreta de cómo está el pueblo judío en esa época y no enfrentar así tan radicalmente la ideología dominante, digamos, de los fariseos. Pero al contrario, Jesucristo los condenó, ¿no? Continuamente diciendo que son hipócritas y sepulcros blanqueados, etcétera. No tuvo miedo de ir a contracorriente, ¿no? Ese es el papel profético de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que tener una profecía en el sentido de que ella tiene que enseñar
verdades eternas y no seguir la moda que cambia con el tiempo, ¿no? El Papa Francisco habla mucho contra el mundanismo, tiene razón. Sucede que el mundanismo no son las cortes del siglo XVIII, eso no existe. El mundanismo hoy día es lo políticamente correcto, es la doctrina del wokismo, ¿no? El feminismo, eso es el mundanismo de hoy. Entonces hay que ser fiel al carácter profético del Evangelio y decir verdades que son verdades a veces duras de oír, pero que son las que hacen bien. Es como un médico que viene el paciente, se queja de algunos dolores y el otro le dice, pero qué pena, te compadezco mucho, ¿verdad? Pero el tratamiento que yo tendría para darte es muy doloroso, así que mejor ándate tranquilo, ¿no? Pero yo te quiero mucho. No le sirve de nada. El médico tiene que darle los remedios por más que sean difíciles de tragar, amargos, claro, ¿no? Ese es el papel de la iglesia. Y ese es el papel del fármaco, en el entendido que dependiendo de la dosis es veneno o remedio, y la idea es que sea remedio y que nos ayude. Don Juan Antonio Montes, no sé si tiene otra pregunta o si no para darle el paso a Javier o a Ángelo que quisieran preguntar. Don Juan Antonio, por favor. Paso. Gracias. Paso, Javier. Perfecto. Ángelo o Javier. ¿Sí? Parece que como Ángelo, creo que implícitamente me ha dado paso, pues yo encantado. Lo primero quería que manifestar mi contento por poder compartir este programa con don José Antonio Ureta, al cual, como ha dicho René, yo empecé conociendo por ser la cara visible de Queredo Chile, canal del que soy seguidor, aunque sea a 11.000 kilómetros de distancia, y que además digo aquí que me suma a las campañas cuando piden firmas, ya que me lo permite, hasta ahora por eso el sistema no hace un control de ubicación física. Discriminación, exactamente, y cuando hay que firmar algo contra una medida del gobierno chileno actual, ahí estoy yo firmando. También lo he conocido por un par de programas en los que él intervino con el padre Juan Razo, conservando la fe, sobre la misa tradicional, que me resultaron muy instructivos. Y luego, por supuesto, tengo que saludar a don Juan Antonio Montes, a quien tuve el enorme honor y placer de poder saludar personalmente, de estrecharle físicamente la mano en el viaje que hice a Chile este mes de agosto. Entonces, por supuesto, un abrazo desde Granada para don Juan Antonio, que repito, la relación ya un tanto más especial porque es que ha sido en el mundo real, físico, de las 3 dimensiones, no solo a través de una pantalla. Y sí, me aprovecho para decir, y ya con esto empiezo a hacer mis breves comentarios, pero es que, como ha dicho antes también René, hay que aprovechar a los invitados. Tuvo la gran generosidad don Juan Antonio de regalarme su libro. Bueno, creo que se lee suficientemente bien. Ahí ahora se ve combate contrarrevolucionario y anticomunista en Chile. Que se ve que ya me lo estoy leyendo, todavía voy por el principio, pero que me produce tristeza. Y voy a decir por qué. Porque cuando veo que el doctor Plinio Correo de Oliveira ya vio la situación en el año 59, y creo que fue en el 61, 60-61, no recuerdo ahora mismo, cuando funda la TFP, y que estoy leyendo que hubo, sobre todo, juventud comprometida con esos planteamientos en Brasil, en Chile, en otros países. Sin embargo, no solo no se detuvo, la TFP no... perdónseme si no estoy usando las expresiones quizás más correctas, pero espero que se me entienda. Digo que produce tristeza porque es que 60 años después estamos peor. Mucho peor. El doctor Plinio Correo de Oliveira, creo que he leído su libro, por supuesto, con Revolución contra Revolución, lo vio venir, pero estamos peor. Sobre el libro de don José Antonio, que me ha dado tiempo a leerlo, el de la sinolidad, la caja de Pandora, me ha resultado un libro también muy instructivo, muy claro, recomiendo indudablemente su lectura, y yo la conclusión que saco de todo este proceso de la sinodalidad es que es la introducción ya de manera totalmente desembozada de la ideología democratista en la Iglesia, convertir la Iglesia en una organización soviética, y cuando digo soviética todos sabemos que el grupo soviético significa consejo, asamblea. Y yo como católico que ha estado separado de la Iglesia, no formalmente, sino por desinterés, por
Por democratismo. Mala influencia, por mala por influencia, democratismo, digamos, por fundamentalismo democrático. Liberalismo, exactamente. Pero que ahora estoy buscando estoy en un proceso, creo que se puede decir, de conversión. Si yo voy a la iglesia, yo no voy a implicarme en el sentido de aquí vamos a decidir ahora cuáles son los 10 mandamientos, aquí vamos a discutir si se ordenan las mujeres o se dejan de ordenar. No, no. Yo voy a que, perdón, una persona, es que pienso en la palabra de decir una persona formada como si fuera un técnico. Todos sabemos que un sacerdote es más que un técnico, por supuesto, pero es una persona que tiene esa ordenación sagrada, sacramental, me oriente, me ayude, me dé una Guía, brújula espiritual. una orientación. Exactamente. Y no a decidir a mano alzada. Bueno, la verdad es que leyendo el libro de don José Antonio, pues se descubren muchos detalles interesantes, como lo de que muchas de las votaciones en ese proceso tan democrático, comillas, no se hacen mediante voto, no se han hecho mediante voto secreto, sino mediante voto nominativo o a mano alzada para poder identificar al disidente y perseguirlo. En fin, yo veo que la situación, correcto, es grave, muy preocupante, más que preocupante, pero ahora me aferro a lo que dijo don Juan Antonio en el último programa de Matices en el que intervino, que ya que esto parece que no tiene solución humana, ha llegado la hora de la providencia. No tenemos que confiar en la promesa de Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, porque es que parece que no hay otra. Ya sí que concluyo, porque lo preocupante, y esto lo han tocado en la Vendée, lo ha tocado también, supongo que lo conocerán, el padre Santiago Martín, un sacerdote español que está en un canal creo que muy bueno, a mí me gusta ver algunos de sus vídeos. El último que he visto suyo toca esto, que el canal de Franciscanos de María, que ya han advertido los cardenales progresistas alemanes que el colegio cardenalicio pues parece ser que sus miembros son mayoritariamente de su facción y que, ojo, atención, que posiblemente el próximo papa sea de los suyos, admítaseme la expresión, y que seamos nosotros los que pasemos a ser los herejes. En fin, en eso yo tengo una opinión un poco más optimista, porque es verdad que la Iglesia de Europa Occidental y de América Latina está bastante infiltrada por estas ideas modernistas de la teología de la liberación y todo lo demás. Pero no es el caso de la Iglesia de Europa Oriental, no es el caso de la Iglesia africana, ¿no? Que sobre todo en materia de cuestiones de matrimonio, uniones homosexuales, tiene posiciones muy conservadoras, la Iglesia del Oriente Medio y la mayoría de los obispos norteamericanos que escogieron, por ejemplo, como presidente a uno de los representantes del ala, digamos así, más conservadora, ratzingeriana del episcopado, ¿no? De manera que, bueno, eso a nivel episcopal, realmente el colegio cardenalicio es diferente, pero yo creo que en el sínodo no va a ser pues, fácil aprobar todas estas novedades. Y tal vez es por esto que el Papa ha decidido de fraccionar el sínodo en dos eventos, uno ahora, el 4 de octubre, y el otro al año próximo, para ver si en el curso de 2024 no se puede producir así una especie de trasbordo teológico inadvertido, digamos, ¿no? Pero perdón, ¿tendría entonces una suerte de revival del CV2? O sea, es como que se repite esa historia de más o menos ir por ese lado. Perdón que lo diga así, pero don José Antonio, si nos puede ilustrar en ese aspecto. Sí, sería, digamos, lo que ellos pretenden, más que eso, el cardenal Martini, ¿no? Que es una, digamos así, de los maîtres à penser del Papa Francisco, ¿no? Que era el arzobispo de Milán y un jesuita, como él, decía que no era necesario un Vaticano III. Lo que había que hacer es que la Iglesia estuviese permanentemente en concilio. Ahora, justamente este proceso sinodal... Algo parecido a lo que pasa en Chile, don José Antonio, algo parecido a esto del constitucionalismo a cada rato, el asambleísmo. Sí, y cuando
cuando no se aprueba una constitución se hace otro Vamos con proceso, se otra. recomienza Claro. hasta que aprueben, ¿no? Como sucedió aquí en Europa también con la famosa Constitución Europea, ¿no? Que hizo Giscard d'Estaing, ¿no? Como fue rechazada en Francia y Holanda, ¿no? Entonces cambiaron todo, o también el ingreso de Irlanda. Votaron hasta que al final entraron y ahí no hay votación de nuevo, ¿no? Esto parece votación de la fecha, así como estos Sí, estudiantes tipo más o merluzo, menos. perdón por el merlucismo, pero así como muy estudiantil, pero que en definitiva tiene un tema político profundo. Para aprovechar bien el tiempo y no dejar a nadie fuera, por favor, don Ángelo, si tiene alguna pregunta, bienvenido, Ángelo. Solo agradecer antes de que Ángelo comience que está la editorial católica chilena, editorial Fides et Opera, @gmail.com, ahí está apareciendo el teléfono. Ángelo está haciendo una tremenda labor, así es que agradecerles desde ya y contarles y mostrarles que gracias a Ángelo, perdón por acá, que es difícil hacer todo esto al mismo tiempo, como Circo Chamorro, este librito al que le doy las gracias a Ángelo por la edición, está quedando bien, como dicen allá en España, bien chulo. Ahí está Pedro de Valdivia, Benito Jerónimo Feijó, y tengo en mis manos, querido Libro de Ángelo, René, acláralo. Ah, bueno, sí, pero en fin, sí, da lo mismo eso. Pero mira, aquí está, viste las pruebas de imprenta. Así es que gracias, Ángelo, un abrazo grande y seguimos trabajando acá en el Matices, por tu canal. Bueno, muchas gracias por la invitación, don José Antonio. Bueno, mil gracias por su labor apostólica, ¿cierto? Lo he seguido mucho con estos videos que tiene con el Padre Razo y muchas otras cosas, y creo que hace un bien fenomenal. Ahora, francamente, yo me he estado tratando de abstraer un poco a veces de lo que pasa en los últimos tiempos en la iglesia para no volvernos locos, ¿eh? Pero realmente estoy en un proceso de perplejidad, ¿eh? Y es como, me vuelvo a recordar del famoso libro de Lefebvre, ¿no? Creo que usted ahora también está cooperando en eso, en poder espabilar, digamos, a los católicos que estamos perplejos, de nuevo, ¿ya? De nuevo en tan poco tiempo, que si bien es una continuidad, se ve como una continuidad y era casi previsible, ¿no? Pero uno siempre espera que las cosas no pasen. Realmente a mí me gustaría saber ahora, estoy pensando en la misa, por ejemplo. San Pío V tuvo una bula y todo, y aún así cambiaron la misa, ¿cierto? Que advertía, ¿cierto?, de graves calamidades si es que era cambiada la misa, ¿no? Fue cambiada igual. Ahora también, ¿cómo podemos, habrá algún documento histórico que nos pueda preservar de todo esto? Porque lógicamente que vamos al despeñadero, o sea, si le entregamos a la gente la capacidad de tomar opiniones, que yo lo vi en un par de parroquias, ¿ya? Y colocaron unos letreros de más o menos qué quería la gente. Bueno, ¿qué quería la como gente? una lista de supermercado. Una lista de claro, supermercado. más participación, o sea, esto sería muy fácil que las señoras que prácticamente hacen el aseo en las parroquias terminen haciendo la misa, es lo que quieren, porque es lo que hemos visto, que estos grupos pastorales o como les llamen, buena onda, han ido arrinconando a los sacerdotes, y los sacerdotes están casi con miedo con esta gente. Ahora la pregunta que le podría hacer, claro, ¿hasta qué punto pueden tomar decisiones? Claro, o sea, no van a cambiar los 10 mandamientos, pero que cerca andan de eso, porque de alguna otra manera, permitiendo estas aberraciones, pasan a llevar el quinto, el sexto, ¿no? Y si es que los cardenales existe algún tipo de comité, no sé, ¿cierto? Que puedan advertir al Papa de que esta cosa no... es un harakiri finalmente.
Sí, sí. Eso, Bueno, José, muchas lo primero gracias. que hay que tener muy presente es que digamos así, la base de nuestra fe es la revelación. Por lo tanto, aquello que el propio Dios dijo de sí mismo, ¿no? Y Dios no se puede equivocar ni puede engañarnos, ¿no? Por lo tanto, la base está ahí. Y Jesucristo dijo bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por lo tanto, nuestra fe se apoya en la revelación escrita, las Sagradas Escrituras, y en la tradición de la Iglesia, o sea, aquello que no está en las Escrituras, pero que los apóstoles transmitieron de viva voz y que los padres de la Iglesia comentaron, etc. Entonces, la revelación y la tradición nos dan, ¿no? La verdadera enseñanza, ¿no? A la que tenemos que adherir con nuestra fe, ¿no? El papel del magisterio, ¿no? Hay un magisterio vivo, es verdad, obispos, es justamente de aplicar esas enseñanzas a la vida de hoy, ¿no? Explicar las enseñanzas de Cristo de manera que se pueda comprender hoy para la persona y defenderla contra posibles desvíos, ¿no? Y tienen inclusive el carisma de la infalibilidad para eso, ¿no? Pero en el propio documento del Concilio, en la Eternum Patria, del Vaticano I, sobre la infalibilidad, dice que ese carisma no es dado para traer nuevas verdades, sino para defender lo que ya fue enseñado por Jesucristo, ¿no? Poco antes de la ascensión, Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? Yo voy al Padre, yo les enviaré el Espíritu Santo, quien les recordará todo aquello que yo les he enseñado. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia hoy, ¿no? Al carisma de la inspiración que tenían los apóstoles y los evangelistas, se sustituyó el carisma de la infalibilidad. Pero es para guardar el depósito intacto, no es para inventar cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando hay algo que choca con lo que la iglesia siempre enseñó, uno tiene que quedarse con lo que la iglesia siempre enseñó y no con la novedad, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. El propio San Pablo dijo, si viniese un ángel a enseñar un evangelio distinto del que yo les he enseñado, tienen que expulsarlo, porque es un demonio en realidad, ¿no? Y dice, si yo mismo viniese a enseñarlo, tendrían que rechazarlo, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tener muy claro. Y entonces tener muy claro que cuando los pastores se desvían, hay derecho a resistir, como San Pablo le resistió a San Pedro cuando San Pedro quiso reintroducir algunas costumbres, ¿no?, judaicas que creaban una ambigüedad y un problema en la iglesia, ¿no? Entonces, existe ese derecho de resistir que tiene que ser ejercido con mucho respeto, con mucho amor, pero con firmeza, porque no podemos abandonar nuestra fe. Entonces, hay que evitar dos escollos aquí. Uno es una obediencia ciega que dice, no, si el Papa dice algo, no, yo no sé teología, no sé nada, entonces yo sigo lo que él dice, ¿no? Sin estudiar si lo que dice coincide o no con las enseñanzas de Cristo. El otro escollo es lo contrario, es decir, no, de tal manera está diciendo cosas que son evidentemente contrarias al Evangelio, ¿no?, que no puede ser Papa, entonces yo me hago sede vacantista, la sede está vacante, ¿no? Las dos posiciones son muy fáciles, porque la primera es decir, bueno, si hay algo equivocado, no es culpa mía, es culpa del que lo dijo, ¿no? Y la segunda es muy fácil porque no tengo que discutir con nadie, porque si yo hago mi propia secta, evidentemente que yo voy a estar siempre de acuerdo conmigo mismo, ¿no? Eso es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero lo difícil es justamente estar dentro de la iglesia con pastores que no siempre enseñan, ¿no?, fielmente las enseñanzas tradicionales de la iglesia, y entonces es necesario estar haciendo, ¿no?, digamos así, reprensiones fraternas, ¿no?, o filiales más bien, ¿no?, dirigidas a los pastores. Pero eso es Dios nos colocó en este tiempo y nos va a dar las gracias suficientes para ver claro, ¿no? Y tenemos además la ventaja que hoy, con la internet, ¿no?, podemos conectarnos y saber qué es lo que ha comentado el cardenal Burke, qué es lo que ha comentado Monsieur Schneider, qué es lo que dijo el obispo Strickland,
En ese sentido tenemos una facilidad que antiguamente no existía, ¿no? Entonces Claro. tenemos que aprovecharlo. Lo que estamos haciendo en este rato, don José Antonio, que pudiera no, haber sido impensable hace unos años contar con vuestra presencia, con la amistad de Juan Antonio Monte, de Ángelo, de Javier. Imagínense, estamos en distintos lugares. Se ha pasado el tiempo volando. Yo quería pedirles si tienen un comentario en relación a lo que ha pasado con el chat. Dice ahí uno de nuestros seguidores, dice Dr. Doomer, se llama así, dice: consulta, ¿por qué la iglesia permite a los obispos y clero woke? Hablamos de los abortistas que promueven el matrimonio homosexual, son expulsados u otras sanciones. Y también nuestra amiga Emi Quiroz Menéndez dice: Dios permite la confusión y el pecado para bienes mayores. Si tenemos fe, debería ser una brecha de esperanza el abrir la caja de Pandora, que, dicho sea de paso, por lo menos en lo personal, para mí los sucesos fatídicos de 18 de octubre de 2019 sirvieron para retomar mi catolicidad, que lastimosamente vamos dejando ahí de lado, pero como lo dice, siempre es una oportunidad. Yo les quería pedir a don José Antonio, a don Juan Antonio, a los dos Antonios, también a Ángelo, a Javier, si tienen comentarios finales de cómo podemos invitar, cómo hacer esa labor de enseñanza de términos súper complicados, porque si uno empieza, no es que el sínodo, que la sinodalidad, y al final el trabalengua, en vez de estar en Pentecostés, terminamos en Babel. ¿Cómo lo podemos hacer para no caer en lo babélico, en lo extremadamente técnico, etcétera? Que obviamente el propósito, el leitmotiv del texto de don Juan Antonio Ureta es justamente eso, tratar de ser lo más claro posible, con pocas páginas, etcétera. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes pueden dar para que jóvenes, sobre todo, y eso es lo que le iba a preguntar también, ¿qué pasa con la juventud? Porque uno pudiera, parafraseando malamente a Allende, dice: ser joven, no ser revolucionario es una contradicción biológica, ¿cierto? Pues ser viejo y seguir revolucionario es como también medio raro, pero al mismo tiempo, ¿por qué tampoco los jóvenes no están tomando esta actitud contrarrevolucionaria, viendo tanto, ¿cómo decirlo?, esta buena onda de lo político? O sea, que el sistema es opresivo, claro, pero no te estás rebelando contra el sistema. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo se puede hacer ese equilibrio, don José? Yo diría que un poco habría que hacer como en Inglaterra, cuando al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a caer las bombas de los alemanes, había un verdadero caos en Londres. Entonces el gobierno, Churchill y el gobierno, publicaron unos grandes carteles que decían keep calm and carry on, o sea, quédense tranquilos y continúen a vivir, ¿no? Entonces, en esta situación me parece que lo primero es quedar tranquilos, ¿no? Sabiendo que la fe católica que enseñamos es la fe verdadera, sabiendo que la Iglesia Católica, no, el barco puede estar en medio de las olas, pero nunca se va a hundir, ¿no? Y por lo tanto hay que quedarse calmo, tranquilo. El Señor se va a encargar de... No caer en la protestantización de alguna secta esta que viene el fin del mundo y que no sé qué, y que nos suicidamos, más o menos en esa línea. Exactamente. Y después, otra cosa, carry on, o sea, continuar a vivir, o sea, continuar la misa, los sacramentos, el rosario, muy importante, ¿no? Y seguir lo que la Virgen dijo en Fátima, ¿no? Ella anunció que vendrían estos tiempos aciagos, muy duros, muy difíciles, y que dijo que las personas se convirtiesen, ¿no? Y que tenían que hacer oración y penitencia, ¿no? Entonces tenemos que aumentar nuestra vida de oración y ofrecer, ya la vida moderna es tan sacrificada que no es necesario hacer sacrificios suplementarios, basta ya los que tenemos que sufrir, ofrecerlos sobrenaturalmente para que esta situación de la iglesia, esta especie de eclipse, ¿no? Necesariamente transitorio, pase luego. Y para eso entonces estar como la Virgen estaba a los pies de la cruz, estaba mártir dolorosa, estaba en pie, nosotros permanecer en pie, ¿no? Pero inamovibles en nuestra posición auténticamente católica. Y bueno, a la medida de tener tiempo, estudiar para poder profundizar, ¿no?, la fe, justamente para no dejarse llevar por el primero que pasa por ahí y tiene un discurso bonito.
Estupendo. Don Juan Antonio Montes, no sé si tiene algún comentario para ir cerrando. Nuevamente agradecerles esta transmisión. Para el canal Matices es un orgullo, lo digo honestamente, un orgullo bien entendido, porque obviamente el orgullo es pecado, pero esa acepción amigable de ese término, de darle públicamente también el agradecimiento a don Juan Antonio Montes, que hizo el contacto y que, bueno, estamos acá, así es que nuevamente gracias don Juan Antonio Montes para que nos dé sus impresiones, e invitados también Javier y Ángelo para que puedan interrumpir con toda familiaridad, porque eso es lo que nos pidió don José Antonio en el inicio. Yo antes de dar mi opinión del programa de José Antonio, que me pareció muy claro, quiero retribuir el saludo de Javier, que para mí también fue una honra poder compartir en directo y no virtualmente, y tener una entretenida y amigable conversación aquí en Santiago. A Ángelo todavía no tengo el gusto de conocerlo, cuando pase por San Fernando espero. Ahí algo pasó con él. Ahí sí. El tema, Sí, bueno, dele nomás. el tema de lo que dijo José Antonio me parece sumamente claro, sumamente equilibrado. Curiosamente, este domingo estuve con un joven seminarista. A propósito de jóvenes, la juventud, es verdad, está muy perdida, pero llama también la atención que en muchos países, creo que también, sobre todo en Francia y en Estados Unidos, hay un enorme crecimiento de vocaciones de jóvenes a seminarios tradicionales. Y el domingo me encontré con uno que me dijo que estaba partiendo al buen pastor, creo, en Francia, porque se había convertido asistiendo a la misa tradicional. Y, convertido no, él era católico, pero no conocía la misa tradicional. Bueno, la conoció en la pandemia y terminó renunciando al trabajo, renunciando a la novia y partiendo para Francia a hacerse seminarista. O sea, uno ve que hay también juventud que toma las cosas en serio y que se da cuenta de que la tradición es la mejor explicación para enrielar la vida. Yo creo que el punto que José Antonio tocó al final es sumamente importante, que es el tema de la resistencia. Ese tema ya lo trató el doctor Plinio Correa de Oliveira el año 76, si mal no recuerdo, a propósito de la política de Pablo VI con los gobiernos comunistas. Hoy día es bien más difícil porque es un tema estrictamente religioso el que estamos tratando y no un tema diplomático. Pero yo creo que el punto está allí. El equilibrio me parece muy interesante. Es decir, no es una protesta contra la autoridad, al contrario, es una sumisión a la autoridad, pero justamente por esa sumisión es la actitud de San Pablo con San Pedro, ¿no? Por lo tanto, me parece que ha sido muy interesante la ponencia. Creo que ya que el libro está tan fácil de leer, entrando a ese link que José Antonio dijo, que me gustaría que lo repitiera antes de cerrar el programa. Agradezco que José Antonio haya dedicado este tiempo, porque sé que ha estado con muchísimas entrevistas y un tiempo muy tomado. Y bueno, y muchas gracias a ti, René, por darnos el espacio de Matices. Perfecto. Amigos, si tienen alguna otro comentario para ir cerrando esta emisión espectacular. A propósito de lo que dice don Juan Antonio, en el enlace de este video abajo está el link para descargar gratuitamente el texto de don José Antonio Ureta. De hecho, lo voy a mostrar para que se vea bien. Dice, en este video, que es el proceso sinodal, una caja de Pandora en el canal Matices. Ahí seguramente se van a ver doble en el directo, ¿cierto? Aquí en el video abajo, bueno, ahí está también Hispanocatolicidad, el libro que hicimos también con Juan Sebastián Izquierdo Almarza. Y aquí está http synod2023.info/books. Bueno, hay unos porcentajes, etcétera, pero si usted pincha ahí, pum, le va a descargar inmediatamente el texto del que estamos conversando en forma absoluta y totalmente gratuita.
Bien, Ángelo, Javier, si tienen algún comentario final para pedirle a don José Antonio Urieta que nos haga el favor de despedir el programa del día de hoy. Adelante, Javier. Vale, gracias, Ángelo. Pues nada, quería sí hacer el comentario y la observación. Se ha estado hablando de cuál es la actitud, está explicando don José Antonio, que no se debe optar por ninguno de los dos extremos, ni el sedevacantismo, ni la, ¿cómo diría yo?, la absorción acrítica de lo... he dicho acrítica de lo que diga la jerarquía eclesiástica. Y precisamente de esto ha escrito el Monseñor Atanasio Schneider y Juan Razo, el padre Razo, en su canal Conservando la Fe. El último vídeo suyo que he visto, que no digo que sea el último que ha publicado, comenta este texto de Monseñor Schneider, y creo que es muy ilustrativo en la línea de lo que ha dicho don José Antonio, y queda perfectamente explicado cuál debería ser la actitud que deberíamos tener los católicos, en un tiempo de tribulaciones como el que nos ha tocado vivir. Estupendo. Ángelo. Bueno, si me permite, René, nada más hacer de nuevo la invitación a todos los fieles auditores de Matices, ¿cierto?, de que puedan conocer los libros de la editorial Fides et Opera. Pasa cada rato por abajito, ¿cierto?, el correo electrónico y el WhatsApp, ¿ya? Nada más como una invitación a que puedan conocer la tradición. Esta es nada más el fondo, que el espíritu ya de nuestra editorial es ser una alternativa, ¿ya? Porque vemos que realmente muchos padres de familia, en el momento de querer obtener algún tipo de literatura para formar sobre todo a sus niños, no encuentran textos con profundidad, ¿ya? Para la formación de los mismos, ¿ya? Y lo que hacemos nosotros es reeditar, ¿cierto?, libros antiguos que se han dejado de usar, pero no por eso es que estén prescritos, ni mucho menos. No es que pasó la ola y eso ya no La verdad no sucumbe a la moda. La verdad no puede supuesto, sucumbir a la moda. Realmente ha sido muy bonito que en este tiempo, como decían ustedes, que hay mucha gente que se ha estado volcando a la instrucción, que lo habíamos dejado de lado todos los católicos. ¿Ya? Y así como con René lo hemos conversado, que después de leer el Catecismo de San Pío X nos hicimos católicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos convencimos. Por fin nos convencimos de algo, ¿ya? Porque tiene una pudimos haber estado bautizados, pero no lo radicalizamos, en el sentido de entender la voz, radicalizarse, de volver a la raíz, de nutrirse de la médula. Así que bueno, esa es la invitación. Estamos reeditando el Catecismo Mayor de San Pío X, libros para niños, etcétera. Así que si me escriben ahí, les puedo enviar el catálogo y vemos las maneras de enviar a todo el mundo, y módico precio y todo, porque la idea es evangelizar. Exacto. Yo le quería pedir a don José Antonio, para que nos despida el programa, de lo mismo que él dijo, que la tradición puede servir de muchísimo en relación a, por ejemplo, un dicho antiguo en latín que es ni novi sub sole. ¿Cómo podemos compatibilizar aquello? Porque es de una sabiduría tan profunda que ¿para qué vamos a inventar la rueda o inventar la pólvora? O sea, ¿cuál es el concepto que está detrás de la tradición y por qué es nuestra? Que da la identidad, que reafirma, que hace que tengamos los pies bien puestos en la tierra. Sí, bueno, eso se relaciona con la famosa frase de San Vicente de Lerins, se dice aquí en Francia, de Lerins sería en castellano, ¿no? De que el depósito de la fe progresa, pero progresa en el sentido de que tenemos un conocimiento externo, extrínseco del mejor de su contenido. No es que progrese en el sentido que va cambiando de significado, ¿no? Como quien cambia de iPhone.
Exactamente, el último modelo. Claro. Y que por eso, ¿no? Es necesario creer aquello que fue enseñado siempre, en todos lugares y por todos, ¿no? Semper et ubique et ad omnibus, ¿no? Siempre, en todos lugares y por todos. Eso es la tradición. Y es eso que nos da la certeza de estar siguiendo a Cristo. Porque, claro, sínodo significa caminar juntos. Está bien, caminar juntos. Pero no es caminar juntos por caminar juntos. Es No es caminar mero atrás de peripatético. Cristo. Es Claro, no caminar es un atrás mero, de Cristo. no es Claro. un mero peripatitis. No. ¿No? Entonces, lo que cuenta no es que estemos juntos caminando. Lo que cuenta es que con quién que estamos caminando. Estamos caminando con Cristo, atrás de Cristo y de los pastores que Él dejó y que enseñan sus enseñanzas. Ahora, la mejor manera de caminar con Cristo es de la mano de la Virgen, ¿no? Porque ahí sí hay certeza absoluta, ¿no? De que uno no se va a apartar del buen camino. Y de ahí entonces la necesidad de en nuestra vida aumentar mucho la devoción a la Santísima Virgen y rezar el rosario todos los días, pidiéndole justamente eso, el buen consejo de poder ser fiel a la tradición en el mundo de hoy y tener justamente ese papel profético de enseñar verdades eternas, ¿no? Y rechazar lo que el cardenal Müller acaba de definir de una manera tan precisa y buena, ¿no? Una iglesia sin Cristo para un mundo sin Dios, ¿no? Eso es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Entonces, a eso tenemos que decirle a ese mundo sin Dios, decimos no, nosotros tenemos que re-evangelizar el mundo y conquistarlo nuevamente para la fe. Salve Regina. Maravilloso, don José Antonio. Muchísimas gracias de nuevo. El canal en lo que podamos ayudar y compartir y tener el privilegio de contar con su enseñanza y la de don Juan Antonio Montes también y de nuestros amigos. Así es que desde ya quedan absolutamente el canal a disposición de ustedes y a los que nos han acompañado en la transmisión. Como hemos dicho muchas veces, somos como el diario de Condorito, somos pobres pero honrados. Un abrazo grande, esto en Matices, en donde no todo es blanco-negro. Que estén muy bien, un abrazo grande. Adiós, que estén muy bien. Chao, gracias, don Juan Antonio, un abrazo grande. Adiós.